Bueno, yo os he traído aquí porque es una de las zonas que cada día paso cuando voy a la universidad y que me llamó más la atención cuando llegué aquí a Chile por la calidad de las viviendas que se puede observar, ¿no? Viven familias ahí que se encuentran en un nivel de vulnerabilidad alto, solamente ya se ve por el tipo de vivienda en el cual viven. Llama mucho la atención los techos de zinc, que son de lata, ¿no? Que son tan tradicionales aquí. Y estamos en una zona muy fría, si os dais cuenta estamos al lado del río y por tanto además les pasan los autos al lado y por tanto para mí es como uno de los rincones, digamos, que más de Temuco, que más muestra la cara de la pobreza energética, ¿no? De una manera más evidente, más clara. Hay poco mantenimiento seguro también de los cañones y necesitan mucha cantidad también, entonces... Temperaturas, la ausencia de lluvias, las malas condiciones de ventilación. Este martes las condiciones climáticas parecían ser óptimas, la mala ventilación del aire y las bajas temperaturas. A la fecha, la preocupante cifra de 29 episodios de preemergencia y 11 de emergencia. Hoy, por tercer día consecutivo, no se pueden encender estufas a leña en 40.000 viviendas. ¿Cuál será la tercera en lo que va del año? Y podría ser una de las peores en cuanto al nivel de material particulado presente. Bronquitis obstructiva, neumonias, enfermedades virales que se agravan y que obligan a estos pequeños a acudir a centros asistenciales. El conglomerado Temuco Padre Las Casas tiene una contaminación por material particulado de distintos tamaños. El primero es material particulado 10 y el material particulado 2,5. El 91% de las emisiones de material particulado es derivado de las estufas. Por lo tanto, nuestra principal fuente de contaminación son las estufas a leña, tanto en Padre Las Casas como en Temuco. Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente estableció como límite 50 microgramos por metro cúbico para el material particulado 2.5 y en la ciudad de Temuco el promedio supera los 200, es decir, 4 veces más de lo que establece como límite el Ministerio de Medio Ambiente. Si sacamos los días que llueve, en invierno prácticamente estaríamos por encima de los 25. Por encima de los 50 no todos los días, pero sí, por ejemplo, este año, si vemos el ejemplo para las casas, todavía no se ha terminado el invierno y hemos tenido ya 53 episodios críticos que se evalúan a partir de 80 microgramos al día, o sea que ya bastante por encima de la norma, y ya son 53 días desde el 1 de abril que llevamos aquí. Es como muy difícil poder optar a otro tipo de calefacción, sobre todo en este sector. Una, porque la leña también es más barata. Porque un gas, yo compro un cilindro, me cuesta 21.000 pesos, me dura 15 días, si lo voy regulando. Y 22, 24.000 pesos por aquí pasan vendiendo leña, que es 1 metro y que nos va a durar más. Muchas veces la leña también está húmeda. En ciudades, en general, hay varios indicadores de vulnerabilidad social que se asocian con problemas ambientales. En la contaminación en particular, yo diría más que, si bien se asocia con indicadores de vulnerabilidad social, yo creo que lo interesante, no es la vulnerabilidad social en sí misma la que genera la contaminación, y yo creo que eso es bien importante mencionar. Hablamos mucho del uso de la leña, pero bueno, hay personas que no pueden programarse para todo el año, ¿cierto? Y comprar leña que esté seca y que pueda, digamos, o secarla durante un periodo largo. Por tanto, compra lo que puede durante el periodo que puede, y eso significa además que no necesariamente va a estar comprando leña de muy buena calidad. Lo mismo puede ocurrir, ¿cierto?, por no tener calefactores adecuados, que además generan no solo contaminación externa, sino que también una contaminación intradomiciliaria importante. Bien, yo afirmo enfáticamente que sin duda la principal fuente de la contaminación atmosférica en Temuco y Padre Las Casas es la combustión residencial de leña. Pero la causa, el origen de la contaminación está en la mala calidad de las viviendas, que tienen una demanda energética para calefacción que a mi juicio es escandalosa, ¿no? Es 6 a 7 veces mayor que la demanda energética que tiene cualquier vivienda de un país OCDE.
las cantidades de leña que nosotros compramos y consumimos para calefaccionar las casas son extraordinariamente altas. Lo hemos normalizado, pero no está bien que necesitemos 5, 6, 7 metros cúbicos de leña al año para calefaccionar las viviendas. Debiera ser por lo menos una tercera parte de esa cantidad. Y bueno, este sector es un sector bastante pobre. Así que la gente, aparte de quemar leña, muchas veces queman zapatos, ropa. La leña se usa bastante justamente por eso, porque ayuda a calefaccionar las casas y a la vez se ahorra, porque también se cocina en ella. La contaminación del aire, por supuesto, no produce sonido, ¿no? Y en muchos casos no la vemos siquiera, no solo silencioso, es invisible, ¿no? Porque nosotros estamos aquí respirando un aire contaminado, bastante contaminado, y nos vemos y nada se interfiere en nuestra mirada, ¿no es cierto? Algunos días, claro, uno no ve a media cuadra aquí, es silencioso e imperceptible. Bueno, la estimación de la OMS es lo que tú decías, ¿no? 4 millones al año la contaminación del aire aquí en la calle, digamos, y 3 millones y medio la contaminación intradomiciliaria, porque cuando tú te calefaccionas o cocinas usando biomasa, en el caso nuestro carbón o leña, esto desprende un material tóxico que es, ¿no es cierto?, tan tóxico como el cigarrillo, ¿no? Entonces, en algunas partes, dentro de eso, del sur de Chile, la contaminación intradomiciliaria es también una causa de enfermedad y muerte, sí. Hay que tener en cuenta que pasamos, digamos, prácticamente en condiciones normales, no ahora mucho más, el 70% de nuestro tiempo en espacios indoor. Si cuentas entre que estás durmiendo en la casa, estás en casa con la familia y también cuando sales a trabajar, normalmente estamos casi todos de media ese tiempo. Y lo curioso es que los estudios que estamos haciendo y que han hecho otros colegas, dicho los más robustos, muestran casi todos que los niveles de contaminación intradomiciliaria son prácticamente iguales que los niveles de contaminación que hay fuera. Por tanto, estaríamos en una situación de alto riesgo. Si a eso tenéis en cuenta lo que hemos hablado antes, de que la gente en la casa se siente protegida, uno dice, bueno, afuera está muy mal, pero en casa estoy bien. Hasta hace un tiempo atrás se pensaba que la contaminación en Temuco era homogénea. En el estudio que hicimos nosotros, se determinó que no es así. Nosotros hicimos utilizamos una técnica que se llama triangulaciones entre las estaciones para determinar las zonas en las cuales había mayor contaminación. Y la respuesta fue que la contaminación en la ciudad no es homogénea en todas partes, que hay zonas en las cuales hay mayor niveles de contaminación. Y estas zonas son Santa Rosa, Amanecer, Pedro de Valdivia y Fundo del Carmen, ¿ya? Se da un paseo por estos barrios, se da cuenta de que en esas zonas son las zonas en las que la calidad térmica de las viviendas es muy inferior en comparación a otras y también que el uso de la leña es mucho más masivo. Entonces, ahora, sabiendo esto, y si uno a su vez traslapa este mapa de contaminación que hicimos nosotros con un mapa de clasificación socioeconómica, y calza perfecto. Las zonas que están más contaminadas son las zonas donde hay familias que pertenecen a los deciles más bajos. Súper necesario que nuestro aire esté limpio porque me permite una mejor salud, porque a mis ancianos de la población les permite una mejor salud, porque a los niños se van a desarrollar mejor, pero económicamente no podemos balancearlo. Bueno, la contaminación del aire se ha diagnosticado principalmente de una manera, con un abordaje técnico, ¿cierto? Un poco tecnocrático,
Me parece que técnicamente ese análisis es acertado, pero que faltan muchos elementos en este análisis que son elementos más políticos, sociales, como por ejemplo los problemas estructurales de este país que generan que haya una gran brecha entre los sectores sociales más desposeídos, más vulnerables, más empobrecidos, con otros sectores sociales que tienen mucho más acceso a los recursos económicos y materiales. Allí hay problemas estructurales del país que en el fondo tienen un reflejo también en esta situación de la contaminación atmosférica en Temuco, Padre Las Casas y muchas ciudades del sur de Chile, donde hay muchas personas que no tienen otra alternativa más que calefaccionarse con leña porque es el combustible más barato, y que sufren una muy mala calidad de viviendas porque en la vivienda, que es un derecho humano, está hoy en día liberado al mercado. El poder acceder a un medio ambiente libre de contaminación. Esa es una primera dimensión desde la perspectiva de los derechos humanos, que es una obligación que tiene el Estado, como garantiza un medio ambiente libre de contaminación. Pero tiene una segunda multiplicidad de afectaciones que tienen que ver con el ejercicio y goce de los derechos humanos. Por de pronto el derecho a la salud, por cierto. O sea, los niveles de contaminación que experimenta particularmente Temuco y Padre Las Casas generan un daño inconmensurable a grupos especialmente vulnerables, niños y niñas, por cierto, adultas, personas mayores, y también hay un sesgo por el uso que se hace en términos de la afectación a sectores especialmente vulnerables producto de las carencias económicas. Bueno, igual, sin hacer una causalidad directa, pero sí dentro de los factores está el mismo tema, por ejemplo, de que las mujeres muchas veces son jefas de hogar y son las únicas que participan económicamente del grupo familiar. Entonces eso hace obviamente que tengan mayores preocupaciones desde el punto de vista de esto mismo, de la calefacción del hogar, el aseo, lavar la ropa. Entonces todo eso igual se relaciona con la calidad de vida, porque al no tener un aire más limpio, obviamente las actividades domésticas se interfieren de manera negativa, y eso también va a afectar en la calidad de vida o incluso en la sobrecarga laboral, considerando esto de trabajo doméstico en las mujeres. Además que obviamente, considerando que hay un tema de desigualdad desde el punto de vista del nivel socioeconómico, en lugares donde hay mayor hacinamiento o en sectores residenciales en que hay una casa más cerca de otra, obviamente hay una estufa prendida al lado de la otra, no hay medios económicos para financiar otras maneras de calefaccionarse. Entonces yo creo que igual, por distintos lados, también hay un tema de género en esto. La contaminación no solamente afecta la parte respiratoria, sino que realmente es una situación global, sistémica del ser humano, en que afecta la parte cardiovascular, la capacidad de tener una actividad física adecuada, y eso va deteriorando no solamente en lo físico, sino que también en la salud mental, en la salud del bienestar general, en el aspecto social también. Eso releva, ¿no es cierto?, el tema de la contaminación. Tiene que ver también con las condiciones socioeconómicas de nuestra región. ¿Por qué? Porque la calefacción a leña es la más económica. Y entonces no le podemos pedir a personas que viven en una zona con alta pobreza, personas que tienen un nivel socioeconómico complejo desde el punto de vista de sus recursos y de su calidad de vida, ¿cierto? No le podemos pedir que no usen la leña, que es el mecanismo que utilizan tradicional y culturalmente por muchos años, considerando que además es el más económico. Nosotros hoy día reportamos la mayor cantidad de las emergencias estaba en Padre Las Casas, que es donde está la población más vulnerable. Y acá les puedo señalar, por ejemplo, que
es un círculo vicioso. Las familias que hoy en día tienen, por ejemplo, autoconstrucción, viviendas precarias, no pueden postular a, por ejemplo, un subsidio de aislación térmica porque no tienen regularizada su vivienda. Si no tienen la aislación térmica, tampoco pueden acceder o con menos puntaje a un recambio de calefactores. Y si obviamente no cuentan con esas condiciones, seguramente tampoco tienen recursos para acceder a leña seca. Entonces la verdad es que sí se da una consecuencia que afecta a las viviendas de personas que tienen mayor vulnerabilidad social. En la casa donde yo vivo, que es la casa de mi familia, nuestra, si bien está ahí aislada, yo sin ser experto en el tema, siento que no es suficiente esa aislación. Yo creo que falta mucho más para poder quizás acceder a otro tipo de calefacción. Lo veo porque mi vecino accedió a la aislación un año antes que yo no lo hice. Y entre los dos vemos la diferencia del material aislante que él tiene y el que tengo yo. El de él es mucho más delgado, el mío un poquito tiene más grosor. Entonces decimos, chuta, pero mira, con un año de diferencia y ya la técnica fue cambiando, el material va siendo distinto. Entonces yo creo que todavía falta mucho en mejorar la aislación. Claro, bueno, los planes de descontaminación sí abordan la pobreza energética desde el punto de vista de la aislación térmica y del recambio de calefactores. Sin embargo, se esperaba un avance del 23% de este plan de descontaminación, de la reducción en este caso hasta el año 2022. Sin embargo, a la fecha hemos reducido solamente un 8% las emisiones. Eso quiere decir de que si bien el plan de descontaminación y todas estas actividades que se han realizado, recambio de calefactores y de aislación térmica, han funcionado, ha sido lento. Por lo tanto, la solución que se ha evidenciado es de que estas son soluciones correctas, sí, sin embargo se requiere que se hagan más expeditas. Y hoy día la gente quiere mutar al pellet en este caso, o a las otras alternativas que tenemos en los programas de recambio como querosén o aire acondicionado, ¿ya? Comentarte que en el último programa de recambio tuvimos 13.000 personas postulando, lo que es un número altísimo. O sea, eso indica que gran parte de la población quiere tener un sistema distinto de calefacción. Eso también es un avance de hace años atrás. La gente está buscando alternativas. Y por otro lado, muchísima gente igual sabe que tiene que mejorar la aislación de su vivienda. Eso era algo desconocido hace 15 años atrás, no había relación. Y hoy día también la gente lo sabe. Y es así como también los programas de subsidio de aislación térmica son muy buscados por la ciudadanía. Eso en términos de lo que yo veo de cómo se comporta hoy día la gente. Ha habido acción, ha habido gestión y eso no lo podemos desconocer, ¿ya? Pero nos falta mucho, ¿ya? Todavía somos de las ciudades más contaminadas del país y del mundo. Entonces probablemente tenemos que avanzar más y tener mucho más conciencia, tratar de hacer algún tipo de regulación sobre el tipo de construcción que se hace en los lugares, sobre el tipo de calefacción, todo ese tipo de cosas que pueden de a poco irnos ayudando a hacer una ciudad mucho más amigable, mucho más sana en ese sentido. Y como tú dices, antes se medía el MP10, hoy día el 2,5, pero ¿qué pasa en esos sectores en donde no se está midiendo? Y porque no se está midiendo no existe el problema. Como te digo, falta que el Estado de Chile invierta más en las instituciones que ha destinado para que se hagan cargo del asunto. Falta también que la ciudadanía también tome su rol y su parte en esto, digamos. Tenemos quizás nosotros una cultura en donde esperamos que sea un tercero, el que llegue con la solución. Entonces, yo creo que nos falta mucho también por involucrarnos, de manera individual, pero también de manera colectiva, digamos. Una de las memorias más lindas de mi juventud es que cuando salí en invierno jugando con mis amigos y respirando este aire fresco, frío, ¿ya? Que te da energía, que tienes ganas de salir y vuelves a tu casa y cuando entras en tu casa los otros pueden sentir el aire fresco que entran en la casa, ¿ya? Y aquí al revés, ¿ya? Yo salgo y en un minuto mi ropa está muy contaminada, también tiene un olor malo. No puedo hacer deportes, no puedo salir, tengo que encerrarme. Eso me molesta mucho porque me gusta la región, me gusta la ciudad, pero eso es un problema tan grande de calidad de vida que hay que hacer algo. Yo creo que
no solamente para mi calidad de vida, pero también pensando en personas de mayor edad, de los niños que no pueden salir y es posible hacer algo. ¿Es por pura cultura o es un problema humano? No es que el sol nos pega demasiado fuerte, así que hay cambios posibles. Y yo creo que si hacemos un esfuerzo juntos, podemos realmente aumentar la calidad de vida de Temuco y del aire aquí. Que a pesar de que esta es una contaminación que afecta globalmente, es casi una de las únicas contaminaciones que nosotros como ciudadanos podemos controlar desde nuestras casas. Entonces hay un factor muy importante de ser consciente de que uno, ¿cierto?, al operar un aparato de calefacción puede estar generando un problema muy perjudicial al vecino y a la población en general, ¿ya? Creo que nos merecemos un aire limpio, nos merecemos, por eso este eslogan de el derecho a respirar un aire puro, un aire limpio, que así como nos preocupamos o nos alarmaríamos si un alimento llega a nuestra mesa contaminado, por supuesto también tenemos que alarmarnos de que el aire esté contaminado. De esa manera nosotros tenemos que tomar conciencia de que el cambio está en la medida en que nosotros hagamos la presión necesaria para que esa transformación ocurra. Aquí, como estamos diciendo, estamos hablando de un derecho fundamental, que es el estar caliente en la casa, y estar caliente sin que eso signifique poner en riesgo tampoco tu alimentación y tu derecho a respirar también. En realidad, en el fondo, también hay asimetrías de poder y hay gente que está lucrándose, digamos, con el hecho de tener los precios de la luz, del gas, de la energía muy elevados y no al coste, digamos, de la vida real que tenemos la gente en el sur de Chile. Si Temuco no tuviera contaminación, realmente podríamos pensar en otro tipo de ciudad totalmente distinta en invierno, mucho más apetecible para visitar también, ¿no? Y ese es un problema que afecta al sur de Chile, pero también en realidad afecta a todo Chile porque estamos inmersos en un proceso de cambio climático global, estamos ya dentro y por tanto tenemos que tomar soluciones de una manera muy rápida y actuar de una manera rápida para controlar ese problema, para mitigar ese problema, ¿no? Entonces tenemos esta dimensión de que no se garantiza el acceso a un medio ambiente libre de contaminación, por un lado, y tenemos una afectación directa al derecho a la salud, al derecho a la vida, y por lo tanto todo ese conjunto de bienes, entre comillas, jurídicos, tienen que ver y tienen una dimensión de derechos humanos desde el punto de vista de las obligaciones del Estado. Nosotros, bueno, en nuestro cumplimiento de nuestro mandato hemos requerido información, hemos requerido a las instancias pertinentes, también en el contexto de la pandemia, de qué manera esto pudiera ser un condicionante social adicional que fomentara o pudiera fomentar el daño como consecuencia de la pandemia, ser un vehículo que facilite los contagios. Las ciudades, nosotros las estudiamos desde el punto de vista ecosistémico como un sistema, ¿cierto? Y estas tienen que definirse, debemos definir sus límites para poder estudiarlo como un sistema. Pero los límites son difíciles de definir porque cada dimensión, por decirlo así, tiene un límite que es diferente a la otra dimensión. Por ejemplo, nosotros sabemos que un ecosistema urbano no termina donde terminan los límites administrativos, y el mejor ejemplo, ¿cierto?, es Temuco y Padre Las Casas, por ejemplo. Sabemos que es una conurbación prácticamente hoy en día. Entonces, de lo que nos dice esto, para partir en el fondo, es que cuando estudiamos las ciudades como sistemas o digamos como ecosistemas, tenemos que entenderlo en todas sus dimensiones y por tanto es imposible estudiar una ciudad y responder una pregunta solamente desde una disciplina en aislamiento. Si ya que el aire no se puede respirar, si ya que el cielo no se puede ni mirar, si un día no llega el viento, ahí quedamos acá con el humo por todo el lugar. Si ya que el aire no se puede respirar, si aquel enfermo no se quisiera aquí quedar, un día estaremos tú y yo sin poder respirar y un tanque de oxígeno vamos a arrastrar. Pero
pero queda mucho tiempo, cierto que queda tiempo. ¿Para qué apurar? Si aguanto de más otro invierno sin mirar a la gente que enferma de tanto humo respirar. Si ya que el aire no se puede respirar, si ya en el aire hay más ceniza que humedad, si abrimos las ventanas y aire fresco no entra ya, la vista que se nubla, dime cuándo pasará. Si ya que el aire no se puede respirar, si los pulmones de este polvillo se llenarán, si ampliamos la mirada y comprendemos ya que pronto ya hay que actuar, que este ambiente hay que cambiar, pero queda mucho tiempo, cierto que queda tiempo.